¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los postulados básicos de la contabilidad. Mi nombre es Luis Villalpando y estoy en el Centro Universitario TEC. Bien, los postulados básicos de la contabilidad son 8. El primero es sustancia económica, después tenemos lo que es entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costo y gasto con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Bien, para poder entender un poco mejor sobre estos postulados, realizamos dos entrevistas, uno a nuestro compañero José Luis Sedano y el cual nos explicó el cómo están relacionados con la contabilidad y así nosotros poder entenderlos mejor. Él nos habló sobre 4 postulados, que es entidad económica, sustancia económica, negocio en marcha y devengación contable. Nosotros le realizamos 4 preguntas para poder entender esto. ¿Cómo se aplica el postulado básico de entidad económica dentro de la contabilidad? Su respuesta fue, determinando al sujeto de la contabilidad, es decir, el ente económico que realiza actividades de negocios y que, en consecuencia y necesariamente, debe llevar una contabilidad, así como marcar perfectamente la diferencia entre la personalidad jurídica de la empresa y la de sus socios o propietarios para presentar información financiera útil de una sola entidad económica, que es diferente de otras entidades. Bien, nosotros también pusimos aquí una imagen donde nos da como la respuesta a, a qué es las entidades económicas. ¿Qué son las entidades económicas? Bien, la entidad puede ser una persona natural o una persona jurídica o una parte o combinación de ellas. No está limitada a la constitución legal de las unidades que la componen. Bien. Eh, Posteriormente tenemos la pregunta, ¿cómo se aplica el postulado básico de sustancia económica? Su respuesta fue, prevaleciendo en la delimitación y operación del sistema de información contable, así como en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Bien, aquí tenemos también una definición de la que la sustancia de la transacción debe basarse más en la naturaleza de transacción o evento, más que en la forma en la que se concrete. Por ejemplo, un accionista entrega dinero a la empresa con la condición que sea devuelta posteriormente, necesariamente debe ser registrada como deuda y no como una aportación, es decir, como capital. Otra pregunta que le realizamos fue, ¿cómo se aplica el postulado básico de negocio en marcha? Bien, su respuesta fue esta. Asumiendo a la continuidad de la entidad económica que se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las NIF, normas de información financiera. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de los activos netos de la entidad. Básicamente este postulado, la intención o el objeto es que uno como emprendedor o como empresario puede llegar a lograr que su empresa cumpla con esos objetivos, que es continuidad, que es alcanzar todas aquellas metas que se propongan. Como un dato curioso, las actas constitutivas se emiten por 99 años y existen empresas en la actualidad que tienen más de 100 años, como lo es Coca-Cola, empresas transnacionales que tienen un impacto muy fuerte en toda la cuestión de la economía. Bien, ¿cómo se aplica el postulado básico de devengación contable? Primero vamos a hablar sobre qué es antes de ver la respuesta de nuestro compañero. ¿Qué es? Devengación contable. Sin modificar el enfoque de aquel, lo extiende para quedar en dos momentos del registro contable,
en el momento en el que ocurren los hechos de vengación y en el momento en el que tienen movimiento de efectivo, que es la realización. Bien, vamos con la respuesta de nuestro compañero. Dice así: de los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo la entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que la afectan económicamente. Deben reconocerse en su totalidad en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en la que se consideren realizados para fines contables. Es decir, nos habla de que todas aquellas transacciones que la empresa haga, se hayan pagado o no se hayan pagado, se deben de registrar en el momento en el que suceden, independientemente de cualquier otra situación o circunstancia. Bien, posteriormente le hicimos una entrevista de la misma manera a nuestra compañera Olga María, la cual nos dio la explicación de estos 4 postulados y cómo se entrelazan con la contabilidad. Bien, ella nos habló sobre asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. ¿Cómo se aplica el postulado básico de asociación de costos y gastos con ingresos? De 2 simples maneras o 2 conceptos muy sencillos. Identificando los costos y los gastos, es decir, un costo es toda aquella erogación que tenemos con el fin de que nuestro objeto de la empresa pueda persistir. Es decir, si tenemos una empresa que vende muebles de madera, un costo sería la compra de la madera, de la materia prima, por así decirlo, para nosotros poderlo transformar y poder vender el mueble. Y los gastos vienen siendo aquellas erogaciones que nosotros tenemos sin un fin o sin alguna relación directa con nuestro giro. Es decir, no sé, jabón de limpieza, etcétera, etcétera. Otro punto que nos dio es distribuyendo en forma sistemática y racional los costos y los gastos. Es decir, llevar un control en el cual nosotros podamos entender el cómo nuestra empresa está generando estos costos y gastos. Bien, tenemos por otra parte cómo se aplica el postulado básico de evaluación. La respuesta de nuestra compañera fue: los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo los tributos del elemento a ser evaluado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Básicamente este postulado nos habla sobre que nosotros a la hora de presentar o de informarle a las autoridades competentes, en este caso al SAT, nuestras erogaciones y nuestros ingresos, nosotros lo tenemos que hacer en moneda nacional, es decir, en pesos mexicanos. Si nosotros tuvimos transacciones con, un ejemplo, Estados Unidos, nosotros debemos hacer la conversión a pesos mexicanos, porque nosotros vamos a presentar nuestros impuestos y nuestra información en moneda nacional. Básicamente de esto nos habla el postulado de evaluación. Y por otra parte tenemos cómo se aplica el postulado básico de dualidad económica. Bien, su respuesta fue la siguiente: se mantiene de manera análoga a los principios o leyes, como el que señala que toda causa tiene un efecto o que a toda acción corresponde una reacción. Nos encontramos ante una ecuación o igualdad matemática. Podemos comprender sin lugar a dudas que cada vez
que un recurso ingrese a la empresa, este debe de proceder de una fuente, ya sea interna o externa. Básicamente, el postulado de dualidad económica, para entenderlo mejor, podríamos hablar sobre la ley de la partida doble de Luca Pacioli, que nos dice que a todo cargo corresponde un abono. De esta manera, nosotros podemos entender mejor dicho postulado. Bien, ¿cómo se aplica el postulado básico de consistencia? Las operaciones que afectan a una entidad económica deben tener un tratamiento contable igual, es decir, la información financiera debe ser comparada y comparable de un ejercicio a otro. Si se usó un sistema contable similar para poder tomar decisiones, este postulado es de los más claros. Nos dice que nosotros debemos de llevar un registro igual siempre, no podemos modificar asientos, no podemos, hoy lo registré, hoy no registré esto, el próximo periodo sí lo registro. No podemos hacer eso, ya que nosotros necesitamos poder comparar ejercicios actuales con ejercicios anteriores para nosotros así poder determinar eh, qué acción podemos ejercer para nosotros mejorar la empresa. Es decir, siempre debe de ser consistente, como bien el postulado lo dice, consistente y claro. Por mi parte es todo, espero les haya servido, les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima.